Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a AMEVA, el grupo de estudios en astrobiología del Planetario de Medellín y de la Universidad de Antioquia. Y hoy, como nos lo había prometido nuestro querido amigo Sergio Mejía Abedud, que es antropólogo físico, paleontólogo, vamos a hablar sobre un trabajo muy interesante que él viene haciendo con la Universidad de Georgia, ¿cierto? Con la Universidad de Georgia en Athens y con la Universidad de Auburn en Georgia también. Perfecto. Sobre Georgia Southern. Exacto, sobre cómo ha influido el dióxido de carbono en la historia de nuestro planeta y eso cómo eventualmente se puede reflejar en cómo podrían ser los exoplanetas donde pues, podría haber, por ejemplo, vida, ¿cierto? Pero principalmente nos vamos a centrar en la historia del dióxido de carbono en el planeta Tierra y todas sus implicaciones. Entonces, Sergio, adelante, bienvenido. Bueno, lo primero que tengo que decir, este es un trabajo que le hice a dos colegas míos en la Universidad de Georgia y Georgia Southern. Esto es recopilar información sobre el CO2, más que todo, para ellos poder dictar las clases y un entendimiento sobre la molécula del CO2 en general, ¿cierto? Es más que todo. Es un trabajo que es largo, realmente, muchachos, esto es largo, esto es como una serie de Netflix. Vamos paso a paso, entendiendo y comprendiendo el CO2, lo que muchos políticos por ahí no hacen y empiezan a hablar cosas sobre cambio climático y sobre el CO2 que no tienen ningún fundamento científico. Yo les pido un favor. Mire, yo tengo aquí una cosita de notas, aquí la tengo, porque esto es un trabajo que ya entregué y quiero ampliarlo. En enero tengo que mandar ampliaciones y correcciones. O sea, si ustedes me dan ideas de cosas que han leído, Andrés, muchachos, cosas que hayan leído sobre este tema y yo pueda, o corrección de un dato que yo dé, cualquier cosa así, me sirve mucho. Lo importante es que aprendamos mucho del CO2. En AMEA hemos estudiado el agua mucho como solvente universal. Ahora vamos a tratar de entender el CO2, ¿cierto? No le hemos metido al agua mucho y nunca en AMEA hemos hecho una cosa seria sobre el CO2. ¿Cierto, Andrés? Sí. Bueno, entonces vamos a mirar el CO2 en todas sus dimensiones. Esto viene por módulos. Como yo tengo una guía aquí, Andrés, tú simplemente me interrumpes, que a mí no me descoordino de nada. ¿Me entiendes? Simplemente me interrumpes para que vamos entendiendo todos esto. Listo. Me hubiera gustado que estuviera Mario, ojalá se meta un rato ahora, porque hoy vamos a ver una parte más frugal de todo este tema para no meternos en una cosa que sea, digamos, un poco ladrilluda, creo yo. Entonces yo dije, no, empecemos por algo muy suave, como para que la gente se vaya interesando un poquitico en esta molécula. Listo. Entonces, el bloque que vamos a ver hoy es que la vida evolucionó con el CO2 de forma muy intrincada y en algunos casos con ajustes muy finos. Y vamos a hacer un ejemplo sobre un tazón que son los mamíferos, que nos abarca a nosotros. Entonces vamos a verlo en nosotros, que tan finamente ha evolucionado el CO2 con nosotros. También voy a hablar un poquitico de peces, muy poquito, y de aves, también poquito, pero lo crucial es este taxón que es de los mamíferos, ¿correcto? Entonces, empecemos. Como te dije, Andrés, me paras, ¿sí? Me paras porque yo estoy aquí concentrado, entonces te para el que sea, explica lo que sea, cualquier cosa es bienvenida, ¿no? Estamos haciendo una cosa muy participativa, creo yo. No es al final que la charla, ustedes hacen preguntas, sino durante que vamos resolviendo la situación, ¿correcto? Listo. Bueno, el CO2 es un regulador activo del pH sanguíneo y la función respiratoria. Esto es una cosa, vuelvo y le repito, el CO2 en los mamíferos
es un regulador activo del pH sanguíneo y la función respiratoria. Expliquemos esto más detenidamente. El CO2 entra a la sangre como un subproducto del metabolismo celular y muy poco por la respiración. Nosotros pensamos que el CO2 nos entra por la respiración. No, el CO2 no entra por la respiración. Es muy poquito el que entra por la respiración. En virtud de que la concentración parcial de CO2 en el planeta es de 0.004. O sea, ya lo explicaremos más adelante con detenimiento. Entonces, entra principalmente a través del metabolismo celular, un poquito por la respiración. Lo que hace es acidificar la sangre. El CO2 siempre que se encuentra con el agua, acidifica el agua o los líquidos. Siempre que el CO2 se junte con un líquido, lo acidifica. Cuando tú sales a danzar en la lluvia, sabes que esa agua tiene algo de ácido. ¿Correcto? Si está en una zona industrial, pues es más ácida, pero es ácida. Levemente, no mucho. Lo que hace en el líquido sanguíneo es acidificar la sangre, o sea, disminuye el pH. Cuando el pH disminuye, acidifica. Cuando el pH aumenta, alcaliniza. Ese subproducto del metabolismo celular se produce principalmente durante el ciclo de Krebs, que es el ciclo del ácido cítrico, en las mitocondrias. Nuestra sangre, el citoplasma, nuestras células tienen que estar a un pH determinado. O con esto. ¿Alguien de ustedes estudia medicina aquí? No. No hay estudiantes de medicina. Bueno, qué bueno que hubieran estudiantes de medicina, porque esto sí es absolutamente, pues, lo tienen que ver. Pues, nuestra sangre, que es lo que estamos hablando, tiene que estar a un pH de 7.4. Aunque hoy, esta semana hablé con mi hermana trabaja en cuidados intensivos en Baptist Hospital, en Respiratory Therapy, y me está dando todos los datos para poder entenderlo bien, pero realmente es un límite muy estrecho, entre 7.35 y 7.45 de pH. No puede, tu sangre, o sea, eso es un parámetro absolutamente crucial en tu vida, que tu sangre tiene que estar a 7.4. 7.35, 7.45 como máximo de varianza. Ni más ni menos. ¿Cómo asegurar la estabilidad de este pH de 7.4 y no de 7.5? Porque el 0.1 del pH marca una gran diferencia. Recordemos que esta es una escala logarítmica, ¿cierto? ¿Cómo se asegura esto precisamente? Esto se asegura, vuelvo y repito, precisamente con el CO2. Ahí ven ustedes qué intricado ha evolucionado la vida con el CO2. Cuando respiramos a la velocidad que lo hacemos, perdón, un paréntesis, miren, nosotros regulamos el CO2 que entra por nuestro metabolismo más que todo con la respiración y uno a poco que entra por el metabolismo a través de los riñones, ¿cierto? Pero la mayoría es a través de la respiración. Entonces, cuando respiramos a la velocidad que lo hacemos, a la intensidad que lo hacemos y al ritmo que lo hacemos, no solamente es para introducir oxígeno, sino para controlar cuánto CO2 eliminamos. Pues el CO2 es el encargado principal de la regulación del pH en nuestra sangre, como acabamos de decir. Recordemos que el CO2 en nuestra sangre viene muy poco del aire que respiramos, sino es un subproducto de desecho del metabolismo celular. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta para lo que viene. Que luego eliminamos al exhalar. La cantidad de CO2 que inhalamos es realmente mínima, pues su concentración en el aire es muy baja, es solamente el 0.04%. O sea, la presión parcial de CO2, una cosa es la presión atmosférica, y una cosa es la presión parcial de cada uno de los gases de esa presión atmosférica. Eso es muy importante, que lo vamos a ver con más profundidad después. Pero ese poco también se disuelve en la sangre, ese poquito que entramos por la respiración. Ese porcentaje puede aumentar si estás en espacios cerrados o en un metro o en una cosa, un cine, puede subir un poquitico el nivel de CO2 que respiramos. Pero volvamos al tema.
Esto lo voy a repetir 2 veces. 2 veces lo voy a repetir. Yo sé que lo necesitamos, ustedes tanto como yo. Sergio, una moción chiquitica. Lo que pasa es que está saliendo de la cámara, entonces vemos todo. Se ubica bien en la cámara. Si la, así está mejor. Sí, así está mejor. Gracias, Sergio. Bueno, entonces, volvamos al tema. Cuando el pH de la sangre sube, o sea que se hace más alcalino, alcalosis, nuestro organismo disminuye el ritmo de la respiración, se hace más lenta y superficial para asegurarse más CO2 disuelto en sangre. Al contrario, cuando se produce más acidificación, disminuye el pH, haciéndolo más ácido. Si el pH está más ácido, respiramos más rápido y profundo, como que hiperventilamos para eliminar CO2 y así regular el pH. Lo voy a volver a repetir. Volvamos al tema y repitámoslo. Cuando el pH de la sangre sube, o sea que se hace más alcalino, hay más alcalosis, nuestro organismo disminuye el ritmo de la respiración, se hace más lenta y superficial para asegurarse más CO2 disuelto en sangre. Al contrario, cuando se produce más acidificación, ácido, disminuye el pH haciéndolo más ácido. Si el pH está más ácido, respiramos más rápido y profundo, hiperventilamos. Esto que estamos viendo aquí, después de terminar este bloque, te puede salvar la vida. De verdad, te puede salvar la vida en un momento. Una observación chiquita. Si el pH sube, es decir, si se va hacia 14, dices tú. O sea, cuando el pH de la sangre sube, o sea, se hace más alcalosis. O sea, el pH es una escala logarítmica que va de 1 a 14. 7 es neutro más o menos. Entonces, cuando sube, está más cerca de 14, es más alcalino. Cuando baja, es más ácido. ¿Correcto? Sí, correcto. Bueno, esto está claro. ¿Listo? Bueno, ahora volvamos. Este mecanismo es súper rápido. Al contrario del renal, porque el renal toma horas y días para regular la acidez en la sangre. Es por eso que cuando tienes pánico o experiencias como hiperventilación, tú tienes una crisis de ansiedad, tienes una crisis de pánico. ¿Qué pasa cuando tienes una crisis de pánico o hiperventilación? Estás eliminando grandes cantidades de CO2, eliminando grandes cantidades, aumentando el pH de su sangre, haciéndolo más alcalino. Lo llamamos alcalosis respiratoria. Por otro lado, la alcalosis metabólica es por la parte renal. Entonces, hay alcalosis respiratoria y alcalosis renal. Ya lo voy a explicar con más detenimiento. Volvamos a otro ejemplo, que de pronto con otro ejemplo podamos entender esto mejor. Cuando inflamos un globo, también exhalamos CO2 en exceso y reteniendo menos CO2 en la sangre, produciendo alcalosis respiratoria. Es igual que en el pánico o la ansiedad. Al inflar un globo, experimentamos como un mareo, y ese mareo se debe principalmente a la alcalosis respiratoria por pérdida de CO2. La caída de CO2 causa vasoconstricción cerebral y esto reduce el flujo sanguíneo al cerebro, pues reduce el flujo sanguíneo al cerebro, generando una sensación pues de mareo, vértigo, a veces hasta como un poquitico de desmayo. O sea, la alcalosis altera la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que disminuye la liberación de oxígeno a las neuronas. El otro factor más secundario es el aumento de la presión intratorácica, que esta es otra cosa. Entonces, esta presión reduce el retorno venoso del corazón derecho, disminuye el gasto cardíaco temporalmente y a su vez baja el flujo sanguíneo al cerebro. Pero esta es la parte mecánica. Pero la parte, cuando inflas un globo, estás haciendo es exhalando demasiado CO2 y produciendo demasiada alcalosis. Entre otras cosas, es más peligroso para el cuerpo humano la alcalosis respiratoria que la acidosis respiratoria. Ya lo vamos a ver.
Entonces, digamos que es importante aclarar algo. No es directamente la concentración de CO2 la que estimula la respiración. Y esto es bonito, muchachos, porque vamos a entender el CO2 en los océanos, cómo funciona. Empiecen ustedes a asociarlo y se van dando cuenta cómo es que funciona el CO2, ¿cierto? Es importante aclarar que no es directamente el CO2, la concentración de CO2 lo que estimula la respiración, porque recuerde que el CO2 cuando interactúa con el agua produce ácido carbónico, bicarbonatos, carbonatos, o sea, reacciona con el agua. Encontrar CO2 en el agua es imposible en los océanos. Hay una pequeña porción menor del 1%, muy importante que veremos cuando veamos la vida en el CO2. Pero cuando reacciona con el agua, el CO2 no está, ya lo que está es la reacción de lo que se produjo con el agua. Correcto, cuando uno dice el océano tiene 150 veces más CO2 que el continente, eso no es verdad, porque el CO2, el océano no tiene CO2. Cuando el CO2 interactúa con el agua, ya ha reaccionado. Correcto, eso es importante tenerlo en cuenta para lo que venimos. Vamos a ver. Entonces, es importante aclarar que no es directamente la concentración de CO2 la que estimula la respiración, sino las concentraciones de iones o protones H+, que resultan del CO2 disuelto, como acabo de decir. Lo que sucede es que los quimioreceptores del bulbo raquídeo, recuerden el bulbo raquídeo que es encargado de el control cardíaco, el vómito, la respiración, ¿alguien recuerda algo más del bulbo raquídeo? Bueno, son las funciones básicas, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que, esto es bellísimo, los quimioreceptores del bulbo no detectan el CO2 disuelto directamente, sino que detectan son las concentraciones del ion H+, producidas por el cambio de pH en la sangre. El CO2 cruza finalmente la barrera hematoencefálica y se convierte en iones H+, y bicarbonato, que es HCO3-. En el líquido encefalorraquídeo, los quimioreceptores detectan el aumento del ion H+, producto de la disminución del pH. Eso es como, entonces, esos quimioreceptores regulan la respiración. ¿Cómo regulan la respiración? Pues detectando los iones H+, del CO2 disuelto en la sangre. ¿Está entendido eso? Más o menos. Por ahí llegó Mario también, para que sepas. Perfecto. Nos va a ayudar mucho a futuro aquí. Este proceso de quimioreceptores sensibles a los iones H+ es muy antiguo. Posiblemente empezó a evolucionar en el Devónico hace 410, 19 o 20 millones de años, con la evolución de los tetrápodos. Incluso los peces pulmonados ya muestran ciertas características a esta respuesta. Esto evolucionó como una necesidad a la respiración aérea terrestre, seguramente por una mayor concentración de CO2 en el aire que en el agua, y como una adaptación para el control más preciso del equilibrio ácido-base en ambientes terrestres. Entonces, en concreto, hay dos métodos de eliminar el CO2. Uno a través de los pulmones y otro a través de los riñones. ¿Correcto? A través de los riñones en forma de carbonatos y bicarbonatos, etc. Al tener problemas en estos dos sistemas, se produce una alcalosis o acidosis respiratoria en el caso de los pulmones y una alcalosis o acidosis metabólica en el caso que fallen los riñones. En medicina, controlar los niveles de CO2 es absolutamente esencial. Nosotros creemos que es que entramos a la unidad de cuidados intensivos y estamos pendientes del oxígeno, sí, pero el CO2, a usted lo entuban por problemas en el CO2, ya lo voy a explicar. Esto, yo tengo un primo hermano que es nefrólogo y lo llamé para que me explicara esto, pero esto es brutalmente complejo.
brutalmente complejo, pero yo voy a hacer un poquito como de esas personas que se arriesgan un poco, pero sin meterme mucho, porque es muy complejo. Esto es la carrera de nefrología y la carrera de respiratoria y terapia. Aquí está el centro de esa carrera. Entonces, porque cuando tú llegas a una unidad de cuidados intensivos, tienes que saber si lo que entraste fue por una alcalosis respiratoria o metabólica, o una acidosis respiratoria o metabólica. Es importante para el médico definir eso, porque de ahí se deriva lo que va a pasar contigo. Entonces, el pH debe estar en 7.35, 7.45. Cuando te llegan a una unidad de cuidados intensivos, te hacen una cosa que llama el gas arterial, se llama ABG. Y en ese BG te revisan el pH, el ácido láctico, los bicarbonatos, que es muy importante, el CO2. Si el CO2, que es poquito el que está disuelto en la sangre, solamente el 5%, porque el otro ha interactuado, está por encima de 50 miligramos de mercurio, y si sube a 60 y 80, en ese momento el médico tiene que analizar el problema metabólico o el respiratorio. Sergio, para las dos acciones tiene que tomar decisiones totalmente diferentes. Sergio, ¿me permites una intervención? Sí. Mira, te voy a hacer una anotación ahí adicional. La regulación del pH en los mamíferos y específicamente en los humanos se basa en dos sistemas grandes, un sistema metabólico y el sistema respiratorio. Como bien lo has dicho, en el sistema respiratorio, a través de la modificación, ya sea del volumen de cada respiración y de la frecuencia respiratoria, con eso ajustas niveles rápidamente de CO2 y es el ajuste más rápido del pH en el organismo. Y existe el otro mecanismo que también ya lo habías dicho, que es el metabólico a través de los riñones con la eliminación con la producción de bicarbonato en los riñones, que es la parte metabólica. Entonces son dos sistemas, sistema respiratorio y sistema metabólico, que se acoplan y mantienen un pH entre 7.35 y 7.45. El valor del CO2 en la sangre, cuando a ti te toman una muestra arterial de unos centímetros de sangre, se hace la medición de varios parámetros. Uno de ellos es la presión arterial de CO2. Esa presión arterial de CO2 en un humano normal está entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Correcto. Es realmente una presión de gas, que es lo que se mide allí, porque también hay CO2 disuelto. Hay CO2 disuelto y hay CO2 que está haciendo presión de gas. Sí, señor. Entonces, cuando tenemos un problema respiratorio, por ejemplo, una persona que tiene una falla respiratoria, porque tiene una neumonía, tiene una infección, etcétera, ese patrón respiratorio cambia, no es capaz de hacer un buen intercambio gaseoso por el problema pulmonar y se empieza a aumentar el CO2, ya pasa de esos valores de 35 a 45 y empieza a subir de 45, 50, 60 y empiezas a acumular CO2 y a generar acidosis respiratoria. El organismo intenta entonces compensar a través de la producción de bicarbonato, que generalmente el centro principal son los riñones. ¿Para qué? Para que ese bicarbonato atrape los hidrogeniones, los H+, se combinen y neutralice el pH y lo tenga otra vez entre 7.35 y 7.45. Cuando tú llegas a una unidad de cuidados intensivos, por un problema respiratorio puede ser de dos causas. O porque no manejas bien el CO2 o porque no eres capaz de oxigenar. Entonces hay falla respiratoria hipoxémica porque se le está bajando la cantidad de oxígeno a esa persona y eso hace que usted fracase respiratoriamente y fracase el sistema y necesite un apoyo, un soporte a través de una ventilación mecánica. O, por ejemplo, en las personas que sufren de asma, de bronquitis, de lo que se llama EPOC,
no son capaces de eliminar bien el CO2 del organismo, lo acumulan, pasa el CO2 de 45, 50, 60, produce una acidosis respiratoria y falla respiratoria y necesita también un ventilador para que con ese dispositivo se programa mecánicamente para que le entregue a esa persona, a ese paciente, un nivel de volumen y un nivel de frecuencia que permita barrer el CO2 y mantenerlo en los parámetros fisiológicos que hemos dicho. Entonces uno puede llegar a una unidad de cuidados intensivos porque no maneja bien el CO2 o porque no logra oxigenarse bien. Si no maneja bien el CO2, lo empieza a acumular y la forma de barrerlo es aumentando la frecuencia de respiración o el volumen de cada respiración, el volumen corriente. El CO2 en diferentes órganos del ser humano hace efectos distintos. Por ejemplo, lo que bien decías ahorita en el cerebro, el CO2 cuando se aumenta en el cerebro produce vasodilatación, o sea que aumenta el flujo cerebral. Pero cuando el CO2 está bajito, o sea, cuando estás respirando muy rápido, lo barres, lo botas por la respiración, baja el CO2 en el organismo y baja el flujo sanguíneo cerebral. Lo que explicabas con la bomba cuando se está inflando. Cuando tú empiezas a inflar, barres el CO2, baja el CO2 del organismo. Al bajar el CO2, el pH se pone alcalino y baja el flujo sanguíneo en el cerebro y puede producir pérdida de conocimiento, mareo, depende de la profundidad del cambio metabólico y respiratorio que se haya logrado allí. En otros órganos, por ejemplo en los pulmones, si el CO2 se aumenta, los pulmones se vasodilatan. O sea que aumenta el flujo tratando de que en cada respiración se bote más CO2 que se está acumulando. Pues es una anotación pues, que te agrego ahí. No, y gracias por... qué anotación. ¿Cómo le parece antes la anotación? William, tú eres médico. Yo soy anestesiólogo, sí. Ay, Dios mío, ¿cómo le parece la anotación? Increíble, ¿no? Tenemos una persona apropiada en este momento. Nosotros somos aquí aprendices Ya tengo una pregunta respecto a eso. Entonces, por ejemplo, si tienes un problema metabólico, ¿a un paciente se le puede dar bicarbonato como un buffer o no? Sí, de hecho eso se hace frecuentemente. Entonces, digamos que un paciente tiene falla renal, lo que decías ahora de los nefrólogos. Un paciente hizo una falla renal aguda por cualquier causa, porque tuvo un trauma, porque tuvo una reacción inmunológica, porque tuvo un shock, o sea, una infección lo llevó a que estuviera en un estado crítico de baja perfusión de los riñones durante un tiempo prolongado, se le murieron las nefronas, que son las células que hacen la filtración, y se mueren, entonces hace una falla renal. Esos riñones no son capaces de producir el bicarbonato y esos pacientes empiezan a hacer una acidosis, pero metabólica, no respiratoria, sino metabólica. Toca compensarle el buffer y ponerle bicarbonato mientras lo conectas a una máquina de diálisis que lo que va a hacer es eso. Va a hacer la filtración y va a hacer el equilibrio metabólico que no pueden lograr los riñones de ese paciente que entró en falla o de esa persona que entró en falla renal. Pregunta. Increíble. ¿Me ayudas para adelante, por favor? Lo que necesites, con mucho gusto, que se me alcance también, pues, porque tampoco... Por eso es bueno Ameba, porque tenemos la persona que es. Bueno, excelente. ¿Hay una pregunta? Para William, para Sergio, para Mario, para los que son buzos aquí. ¿Qué pasa con las personas que practican apnea, por ejemplo? No, ya vamos, Andrés, ya vamos a entrar en eso profundamente, ¿entiende? Y ahí nos puede ayudar William. Ya va el tema de apneas. Y por eso estaba pidiéndole a Mario que se conectara precisamente para eso. Ya vamos a entrar. La pregunta a Sergio Carlos Fernando. Sí, no sé si esté relacionada, pero para el doctor, una preguntita. Las urgencias en anestesia, uno lo entiende que es aumentar el aporte de oxígeno. ¿Es siempre aumentando el aporte de oxígeno y tratando de controlar el dióxido de carbono? ¿Cómo lo manejan los anestesiólogos? Bueno, entonces, desde el punto de vista de la anestesia, cuando a ti te van a dar una anestesia general, el paciente está recibiendo unos fármacos que van a interactuar en varios niveles. Uno de ellos es que va a bloquear
la capacidad de regular la respiración que está en el tallo cerebral. Los anestésicos van a bloquear eso, entonces ya tú no puedes, o sea, eso es un sistema muy hermoso que funciona automáticamente. Si yo salgo a trotar, pongo a mi organismo a producir más CO2, porque estoy haciendo que las células musculares trabajen, entre en ciclo de Krebs y todo el asunto, y produzca más CO2, más CO2, y por eso cuando estamos trotando, corriendo, haciendo ejercicio, tenemos que respirar más rápido. Uno es porque se están aumentando las demandas de oxígeno del organismo y necesito aumentar la entrega de oxígeno a los órganos. Pero la más importante es que también estamos produciendo más CO2 y el CO2, o sea, el pH es súper establecido que tiene que estar las diferentes enzimas y los diferentes procesos metabólicos de nuestro organismo están muy estrechamente relacionados con el pH. Si cambias de pH de esos rangos de 3,35 a 7,45, pueden haber maquinarias moleculares que se paren o disfuncionen y hay un trastorno metabólico grave. Entonces, ¿qué le toca hacer al organismo? Rápidamente compensar eso. Entonces, cuando tú corres, empiezas a producir CO2, aumentas CO2, baja el pH y se alteran los mecanismos metabólicos. ¿Qué hace el organismo? Automáticamente, sin que uno mismo se lo diga, todo automático, midiendo esos niveles de hidrogeniones que se están produciendo en exceso, y se aumenta el centro respiratorio, los disparos, y se pone taquimneico que llamamos, o con aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces eso funciona así. Cuando estás bajo anestesia, esos reflejos automáticos se alteran, y el anestesiólogo tiene que actuar de varias maneras. Uno, haciendo una mezcla artificial, o sea, te crea una atmósfera artificial, porque tú estás en un sistema cerrado con un tubo conectado a una máquina, y el anestesiólogo está ajustando unos flujos de oxígeno y de aire para simular una atmósfera especial en ese paciente. Entonces, ¿qué hace el anestesiólogo? Ajusta un ventilador. En ese ventilador se sabe que un humano que no está haciendo ejercicio respira entre 10, 14 veces por minuto. Y más o menos cada volumen de aire en cada respiración, cuando tú inhalas inconscientemente, estás inhalando más o menos 10 cc por kilo de peso. Una persona que pese 60 kilos está inhalando 600 mililitros de aire en cada respiración normal. Entonces, en esa máquina, en ese ventilador, ya sea en la unidad de cuidados intensivos o ya sea bajo anestesia general, el terapeuta respiratorio, el anestesiólogo, el intensivista están ajustando esos parámetros. Entonces, bueno, este paciente o esta persona pesa 60 kilos, pongámosle un volumen de respiratorio, volumen tidal o volumen corriente, que tiene muchos nombres, de 500 mililitros y una frecuencia. ¿Cuánto es lo normal? 10 a 12 respiraciones por minuto. Se ajusta, pero se está midiendo siempre el CO2, se mide el CO2. El CO2 es clave en el monitoreo de los pacientes. Entonces, uno está ajustando ese volumen y esa frecuencia para obtener un CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio de presión de ese gas en el organismo. ¿Cómo se puede medir eso? Hay formas, como los gases arteriales, o hay unos dispositivos especiales conectados al sistema respiratorio que están midiendo lo que estás exhalando. Muy bien lo había hecho Sergio, que en la atmósfera el volumen o la presión parcial de CO2 es despreciable, es del 0.004%, es muy poquito el CO2 en el aire. Pero en nosotros esa es más considerable. O sea, en el aire es casi que tiende a cero en la medición que uno hace en clínica, porque uno no mide cosas tan bajitas. Pero sí mide el exhalatorio también, entonces uno mira que en la inhalación el CO2 es muy bajito y en la exhalación va aumentando porque es lo que está produciendo el organismo. Y están esos valores entre 35 y 45, porque el CO2 es mucho más difusible que el oxígeno, difunde muy fácil por las membranas celulares. En cambio, el oxígeno le cuesta más la difusión. Eso es un tema pues, que tiene que ver con la estructura de las membranas celulares y la forma de la molécula del CO2 y de la fórmula pues, la forma molecular del oxígeno. Entonces, eso es lo que se hace, se ajusta a eso. Entonces, hay ajustes mecánicos para lograr que la respiración mantenga el control del CO2 artificialmente. Eso lo hace uno cuando está consciente automáticamente, pero durante anestesia o un paciente sedado en cuidados intensivos no es capaz de hacerlo y se ponen las máquinas para ajustar eso mecánicamente. Y cuando no se logra, porque el paciente tiene los riñones enfermos, entonces se utilizan buffers como el bicarbonato para ajustar y máquinas de diálisis para ayudar en esos panoramas, en esos escenarios.
Perfecto, William, muchas gracias. Sergio, que si le damos la palabra a Mario, que está levantando la mano. Mario, te oímos. Bueno, no, pero es para algo a complemento de nuestro gran doctor y lo que decía Sergio, pero desde una parte evolutiva. Y es que, bueno, el dato que traigo es complemento a todo ese proceso de extracción de todos estos compuestos, y es que los mamíferos tenemos un sistema portarrenal, y el sistema portarrenal es el sistema circulatorio que hace que la sangre pase por todo ese riñón y se limpie. Pero el dato importante es que, y pues yo lo veo desde el punto de vista evolutivo, y lo que cuando dice William sobre la nefrona tiene un pasado evolutivo muy interesante que viene desde los gusanos planos, y los gusanos planos tienen nefridios con un montón de células, y esos nefridios que luego, pues que en su forma muy básica va a ser una nefrona muy simple, van a estar o aparecieron desde el Cámbrico con los gusanos planos y se han convertido en un órgano bien interesante, bien importante, que comprende pues el riñón, pero ese nefridio pues era uno de los órganos más importantes, con una traza evolutiva muy interesante que viene desde los invertebrados marinos. Y entonces ahí luego entonces vamos a tratar de conectar con lo que dice Sergio sobre todo este cuento de la apnea y etcétera de los organismos marinos, porque creo que por ahí podemos también encontrar cierta relación con lo que vas a decir en un futuro cercano ahorita, Sergio. Perfecto, no, está increíble, no, tenemos la gente que es, estoy feliz porque podemos aprender mucho, así no avancemos en esto, lo importante es aprender realmente, aquí estoy tomando notas. Bueno, entonces sigamos con esto. Es muy importante aclarar que el intercambio de gases es variable entre diferentes organismos, como dice Mario, y demuestra afinidades evolutivas. Vamos a ver ejemplos. En los peces, sus branquias detectan los niveles de oxígeno disuelto en el agua, y el control respiratorio se basa más en la falta de oxígeno que en los niveles de CO2. El CO2 se elimina por difusión a través de las branquias. Por otro lado, no voy a ampliar mucho esto. Realmente esto se puede ampliar mucho, pero no mucho. Por otro lado, es para ver las diferencias. Las aves tienen unos sacos aéreos y un flujo unidireccional, lo cual les permite inhalar y exhalar al mismo tiempo. Por esos sacos aéreos. Es una adquisición evolutiva increíble. Los invertebrados, como los insectos, respiran a través de sus tráqueas, que llevan directamente los gases a los tejidos. Sus tráqueas forman como una especie de red de tubos ramificados que se extienden por todo el cuerpo, conectan directamente el exterior con los tejidos internos. Esta característica hace que el sistema circulatorio no transporta oxígeno ni dióxido de carbono y no hay intercambio de gases. Este sistema es muy eficiente para organismos pequeños, pero a su vez produce una constricción grandísima cuando se trata de tamaño, ya que la difusión de los gases a través de la tráquea se vuelve menos eficiente a medida que aumenta la distancia. Lo que es una explicación más, que ya hemos visto varias en AMEMA, de por qué los insectos no pueden alcanzar grandes tamaños. También es porque ese exoesqueleto colapsa con la gravedad, pero eso es otra cosa. Otros organismos simples utilizan difusión pasiva sin mecanismos de control respiratorio. Entonces vamos al caso de algunos mamíferos que realizan prolongadas apneas. Es demasiado curioso, como es el caso de los cetáceos, que Mario bien sabe. Estos tienen concentraciones más altas de bicarbonatos. Estos buffers los tienen naturalmente, profesor William. O sea, esos buffers en sangre se les permite neutralizar mayor cantidad de ácido carbónico sin cambios muy drásticos en el pH. O sea, vienen en el paquete. Y también tienen mayor capacidad de almacenar oxígeno. Oiga, pero ¿cómo así que de almacenar oxígeno? Explíqueme eso. Los cetáceos, como las ballenas, que realizan apneas prolongadas a altas
profundidades tienen mayor cantidad de mioglobina, que es una proteína que se encuentra en las células musculares y su función principal es almacenar oxígeno. Le quería que el doctor nos complementara un poquitico sobre la mioglobina, que nos ampliara un poquitico ese tema. Porque está en los músculos, es muy, o sea, tiene como una reserva en los músculos de mioglobina que almacena oxígeno. Su papel es actuar como almacén de oxígeno dentro de los músculos, para cuando hay una demanda energética alta o cuando disminuye los niveles de oxígeno. Esta proteína tiene muchas afinidades con el oxígeno. Pues, creo que tiene como más afinidades con el oxígeno que la hemoglobina. No sé si es así, doctor, especialmente en los lugares de bajo nivel parcial de oxígeno. Yo de mioglobina no sé, la de mioglobina no sé mucho, pero tengo entendido que es así tal cual tú lo estás diciendo. Es un mecanismo adicional para ayudar en la oxigenación de los músculos con esa variante de afinidad por el oxígeno que acabaste de describir, pero yo de eso sí no sé mucho. Bueno, entonces volviendo a las ballenas, los niveles altos de mioglobina de 10 a 30 veces mayor que un mamífero terrestre, es que es brutal. Les permite almacenar grandes cantidades de oxígeno durante sus inmersiones prolongadas. Esto permite, por ejemplo, a los cachalotes bucear a unas profundidades de más de 2.000 metros. No sé si es más de 2.000 metros, pero digamos de 2.000 metros. Pues no sé si más de 2.000 metros, más de 2.000, pero pues, para él 2.000 metros me parece brutal. Por supuesto, hay otras adaptaciones importantes, como es el control del colapso pulmonar. Esto me parece increíble, doctor, porque mire, el control del colapso pulmonar, me explico. Las ballenas, al aumentar la presión, se colapsan los alvéolos, por lo que se bloquea el intercambio de gases a gran profundidad. Esto evita la acumulación de CO2 y por ende de acidez. Parece increíble, pues, que tengan esa adaptación. Parece increíble. Otras adaptaciones es la bradicardia, que es común en mamíferos, lo que se llama reflejo de buceo, pero en ballenas tiene su máxima expresión. Hay otras adaptaciones importantes, como es la vasoconstricción periférica, o sea, reducción de flujo sanguíneo a las extremidades, que ya lo sabemos, reducción del metabolismo en general, y redistribución sanguínea a órganos vitales. ¿Cuáles son las adaptaciones humanas a las apneas tanto evolutivas como ontogénicas? Vamos a mirarlas las dos. Las adaptaciones que nosotros tenemos evolutivas y ontogénicas hacia las apneas. Algunas características tienen un componente de ambas adaptaciones. Las evolutivas y filogenéticas es el reflejo de buceo mamífero, que la acabé de hablar, bradicardia y vasoconstricción. El segundo es la redistribución sanguínea automática hacia órganos vitales. El tercero es la respuesta hormonal al estrés hipóxico. Y el cuarto es la capacidad de... Voy a decir esto y por favor al doctor William no contestar ni a Mario. Quiero que a ver si alguien es capaz de responder esta pregunta. La otra capacidad que voy a entrar en ella es la capacidad de contracción esplénica. ¿Alguien sabe qué es la capacidad de contracción esplénica? No se les va a olvidar nunca, pues, después de este ameno. Carlos Fernando. Sí. En veterinaria la contracción esplénica es muy importante, sobre todo para la defensa de hemoparásitos. Es la capacidad que tiene el vaso de almacenar sangre extra. Correcto. No se puede decir mejor. O sea, lo cual significa la liberación de glóbulos rojos desde el vaso. Estas adaptaciones esplénicas son muy importantes, Mario, en el buceo. Ya se va a dar cuenta por qué. Las adaptaciones ontogénicas, las cuales son adquiridas durante el desarrollo, como son aumento de la capacidad pulmonar. Nosotros podemos ontogénicamente aumentar la capacidad pulmonar. Se puede producir una mejora en la eficiencia respiratoria, un incremento en la concentración de hemoglobina y hematocritos, entrenando mayor tolerancia al CO2, por ende a la acidez sanguínea, entrenado, adaptaciones musculares para mejorar la eficiencia energética en el agua, mejorar el control del estrés y la ansiedad y retraso en el impulso respiratorio. ¿Alguien me quiere decir
¿cuál es la importancia del retraso en el impulso respiratorio? Mario, tú lo sabes. Bueno, entonces lo digo. Resulta que no es el oxígeno exactamente, aunque los niveles bajos de oxígeno te inducen a respirar. Es el que te induce a respirar, es el CO2. Por eso se llama retraso en el impulso respiratorio. El impulso respiratorio está dominado por el CO2. Tú puedes tolerar bajos niveles de oxígeno, pero el impulso respiratorio es dominado por el CO2. Esto lo entrenan. Todo esto son entrenados. Ahora, hay unas que son de ambas. Por ejemplo, ya voy a volver a hablar de ese punto. Las ontogénicas, el control de la acidez sanguínea. Los apneístas desarrollan tolerancia a la acidez respiratoria mediante entrenamiento. Y evolutivo, hay una capacidad básica de los sistemas en mamíferos, buffers sanguíneos como un bicarbonato, fosfatos, proteínas para mantener el pH. Entonces, evolutivamente tenemos adaptaciones esplénicas y también la podemos entrenar. Ya les voy a explicar un ejemplo claro. Volvemos a repetir, ya que el profe nos dijo que son las adaptaciones esplénicas, veamos el significado. Es simplemente que el vaso se contrae en respuesta a niveles reducidos de oxígeno y niveles aumentados de CO2, liberando los glóbulos rojos y aumentando la oxigenación de la sangre. Esas son las adaptaciones. Una pregunta sobre eso que estás diciendo, vos que sos buzo, Mario también, o sea que si alguien quisiera aumentar su apnea, podría tomarse una solución como de bicarbonato. No sabría yo decir, eso sí para el profesor, eso sí está muy claro. No lo sé, eso sí no lo sé. Okay. Pero sí lo que te puedo decir es que, mira, la gente que trabaja en el hipódromo con caballos de carreras saben que el éxito de una carrera de caballos puede estar en los últimos 100 metros o 50 metros. Y entrenan los caballos para que la adaptación, la actividad esplénica sea más eficiente. Ellos saben de esto, muy claro. Es asombroso. Pues a mí me parece eso increíble. O sea, ellos saben esto muy bien. Entonces, déjenme les explico los factores dominantes del impulso respiratorio que es el CO2, no el oxígeno. Aunque el CO2 pues, el oxígeno es muy importante. Como explicamos anteriormente, los quimiorreceptores del bulbo raquídeo detectan los iones H+, como dijo el doctor, disueltos en sangre por la acción del CO2 al disolverse en el líquido sanguíneo, y así mantienen el pH óptimo, pero también estos quimiorreceptores periféricos, pero también hay quimiorreceptores periféricos que están principalmente en los cuerpos carótidos y aórticos. Estos sí detectan el CO2 como un gas y además detectan el oxígeno y el pH, enviando señales a través del cuerpo carótido y el nervio vago hacia el centro respiratorio del bulbo raquídeo. Eso me parece rarísimo, pero bueno, es tenaz. Entonces, finalmente, el factor dominante en el impulso respiratorio es el CO2. El oxígeno es un factor, pero si baja ciertos valores muy críticos. Volvamos a las adaptaciones ontogénicas. Las buceadoras AMA de Japón, algunas las han visto por ahí, que tienen unos vestidos de baño como blancos, las han visto. Son las amas de Japón, son pescadoras de mejillones y de eso viven toda la vida y han desarrollado adaptaciones esplénicas, o sea, que contraen más el vaso que
lo que resulta en la liberación de glóbulos rojos. Es como los Sherman, que llevan todos esos equipajes al Tíbet. Han desarrollado algunas adaptaciones que no creo, y eso sería, Mauricio, una pregunta para Mauricio Corredor, si esas adaptaciones esplénicas y estas adaptaciones de los Sherman a bajos niveles de oxígeno pueden ser heredados de alguna forma o no sé. Bueno, eso es una... No sabría yo responder eso, pero me hago esa pregunta, ¿cierto? Esto puede ser heredado, estas adaptaciones a altas altitudes, no sé. Entonces, estas AMA de Japón han desarrollado adaptaciones cardiovasculares, bradicardia extrema, adaptaciones termorreguladoras porque están en frío, adaptaciones respiratorias, adaptaciones metabólicas, impulso respiratorio retrasado. O sea, Mario, estas AMA han logrado retrasar el impulso respiratorio entrenadamente. O sea, mire, cuando tú haces un curso de buceo, no te explican esto. O sea, no te explico la importancia. Solamente cuando haces con Nitrox y buceo de profundidad, empiezan a ver esto. Pero generalmente en los cursos de buceo normales, tú ves la ley de Henrys, la ley de Boyle, la ley de Arquímedes, pero rara vez ves esto sobre el CO2 que nos acaba de explicar el doctor. Entonces es importante recordar pues que tanto, como dije, tanto los mamíferos terrestres como los de agua tienen adaptaciones esplénicas, ¿cierto? En el caso de las ballenas, el vaso actúa como una bolsa de sangre que almacena concentraciones grandísimas de eritrocitos. Cuando bucean, se contraen y liberan estos glóbulos rojos al torrente sanguíneo, aumentando el transporte de oxígeno. En una inmersión se puede contraer hasta el 80%, liberando sangre rica en oxígeno. Entonces, en este punto era como tratar de ver un poquitico del CO2 de una forma más frugal, pues, y menos ladrilluda, de cómo actúa el CO2 de una forma tan fina en todos los sistemas biológicos en la Tierra y especialmente en taxones como los mamíferos. Si alguien tiene una pregunta, y pasamos al próximo bloque. Carlos. Sí, profesor Sergio, a las ballenas no les interesa entonces las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el agua. No sé, Mario es el que puede contestar. Mario es experto en ese punto. No, porque ellas respiran es aire de la atmósfera. Es decir, el oxígeno que las ballenas respiran es del aire en la superficie. Entonces, lo que tenga en el agua, pues realmente no importa mucho, porque pues incluso pues, aunque tengamos una respiración cutánea, nosotros aquí en tierra, pues eso no alcanza a hacer absolutamente nada en comparación con lo que tienen o las demandas que suplen a través del aire. Entonces, ni las ballenas, ni los delfines, ni las orcas, que son los delfines grandes, etcétera, los cachalotes, que también son del grupo de los delfines, tienen que respirar aire y depende entonces más bien de la concentración de aire que haya en la atmósfera. Por eso, cuando ha cambiado la concentración de oxígeno en la atmósfera, también ha cambiado los ritmos de buceo de muchos organismos que bucean. La concentración de oxígeno en la atmósfera, pues cambió la última vez, tal vez cambió hace mucho tiempo, antes de que surgieran los mamíferos marinos, por lo tanto, pues ellos no tenían ahí inconveniente, pues recientemente, porque no ha cambiado la concentración de oxígeno. Algo particular, sí, Sergio, que, bueno, no sé si a Carlos le respondí. Gracias. Sí, profesor, gracias. Y algo interesante, Sergio, es que aquí, en cuanto a lo que mencionas de buceo, tenemos que diferenciar dos
tipos de buceo: el buceo autónomo, que se hace con tanque, y el buceo a apnea, que se hace sin tanque. Y es en el buceo a apnea el que se desarrollan todos esos procesos que has mencionado. Cuando se bucea con tanque, se cambian totalmente las condiciones, e incluso y esto pues William lo debe saber mucho más que yo, se cambian a veces incluso las concentraciones de oxígeno, y cuando uno respira con aire enriquecido, bucea con aire enriquecido, perdón, uno puede elevar o cambiar la concentración, disminuir la concentración de nitrógeno en el aire y aumentar la concentración de oxígeno, y puede uno bucear a 32, 34 por ciento de oxígeno, cuando lo normal es 21% en la atmósfera, y eso hace que los buceos sean más largos, pero a menos profundidad, porque como uno está, dependiendo de la profundidad, entre más profundo uno esté buceando con buceo autónomo, con aire en tanque, uno absorbe, o más bien, uno respira mayor cantidad de oxígeno con el mismo volumen. ¿Cómo es eso? Porque uno aumenta la concentración de oxígeno, o más bien, aumenta la presión. Entonces, uno lo que está respirando es un aire mucho más concentrado a mayor profundidad. Entonces, si uno respirara aire a mayor profundidad con los tanques enriquecidos, es decir, a 32%, incluso podría tener intoxicación por oxígeno, porque está respirando uno más oxígeno del necesario a una mayor presión. Entonces, eso es bien interesante, y entonces habría que hacer la distinción entre esos dos buceos, Sergio, el que es con tanque y el que es en apnea. Y cuando pues me perdí, cuando preguntaste por mí, estaba embolatado 10 segundos, y de eso pues como en el colegio, que uno está distraído y, a ver, Mario, la pregunta. Entonces estaba en ese momento en algo particular. Pero lo que mencionas, incluso Andrés también lo conoce mucho más que yo, porque hace más apneas que yo, es el blackout, que se sucede por la hiperventilación. Entonces, cuando uno hiperventila mucho antes de una apnea, ¿qué dice el cerebro? No necesito más oxígeno no necesito. Entonces, no contrarresta ese estímulo que hace el CO2 para poder respirar, sino que hace un bloqueo, y por eso las personas pueden morir, incluso porque como uno está haciendo esa hiperventilación previo a un buceo, uno está con la cara hacia abajo, y puede haber tal vez un ahogamiento, porque uno incluso puede, en el momento en que eso induce un paro respiratorio, pero en el momento que se da otra vez la activación del paro respiratorio, de la respiración, uno puede tragar aire y pues poderse ahogar fácilmente, porque todavía no hay un paro cardíaco. Entonces, ese blackout que puede suceder a muchos buzos, de apnea, es por ese sobreestímulo del sistema nervioso que hace que no se necesite, no requiera más oxígeno, porque uno está exhalando todo el CO2, y entonces para ese estímulo. Pero el blackout, Mario, también se da cuando ya la apnea está muy larga y ya se ha consumido todo el oxígeno, y ya lo que te queda es solamente dióxido de carbono. Entonces ya no tenés energía, y en ese momento, ¡pum!, te desconectás. Correcto. Y otro, Mario, que te iba a preguntar es, ¿en qué situación se aplaza tanto el impulso respiratorio que uno puede morir? O sea, no sé si me entiende la pregunta. ¿Cuándo se hace una apnea muy... Lo da el CO2, pero Perdón. el impulso respiratorio lo da los niveles de CO2. Listo. Y tú puedes aplazar el impulso respiratorio entrenado, pero hay una forma en que tú respiras antes de hacer una apnea particular que te puede atrasar el impulso respiratorio y llevarte a la muerte, porque no te das cuenta de que ya debes salir a la superficie. No logras, el organismo no te está sensando eso, y mueres
en el agua. Sí, por eso, es el blackout, ese es el bloqueo, ese paro respiratorio que sucede cuando hay mucha cantidad de oxígeno. Generalmente, además de lo que dice Andrés, generalmente se da previo a a un buceo que implique un buceo profundo o un buceo prolongado en apnea. Entonces, eso se da ahí con ese bloqueo en cuanto a que el cuerpo dice que no necesita más oxígeno, y pues ahí se empata con lo que dice Andrés. Una cosa que yo quisiera agregar es que sí es claro que el estímulo para la respiración basal, o sea, en circunstancias normales, más importantes son las concentraciones de los hidrogeniones derivados del CO2, ¿cierto? Los H+ derivados del CO2. Ese es el estímulo para el bulbo raquídeo y la protuberancia. Pero, ¿por qué? Porque también existen unos mecanismos estimulatorios de la respiración a través de la concentración de oxígeno en la sangre. O sea, el nivel de oxígeno también puede disparar la respiración, solo que normalmente los niveles de oxígeno que mantenemos son muy altos porque trabajamos con una reserva muy grande que nos permite aguantar condiciones desfavorables. Pero cuando la presión arterial de oxígeno en la sangre baja de 60 milímetros de mercurio, ya hay un estímulo que por hipoxemia induce la respiración. Entonces, el nivel de oxígeno también ayuda, o es un control, es como una reserva, digámoslo así, para situaciones de crisis. Eso es lo que se ve, por ejemplo, ya en personas que hacen una enfermedad respiratoria severa y empieza a bajarles el nivel de oxígeno. Les hace se dispara esa reserva para generar un impulso adicional y tratar de mantenerse respirando y manteniendo el nivel de oxígeno que no caiga para mantener el metabolismo del organismo. Entonces los dos funcionan, pero en condiciones normales el CO2 es el más importante, pero en condiciones extremas ya de reserva, la hipoxemia o los bajos niveles de oxígeno también son capaces de disparar la respiración. Yo creo que lo que hace un apneísta es que va haciendo, así como hace un fondista que entrena deportes pues, como el atletismo y eso, es que van aprendiendo las células a trabajar con niveles de oxígeno cada vez más bajos, a tolerar un poco la hipoxemia y la fatiga, y por eso van aumentando los tiempos de apnea. Y yo creo que también se aprende porque todo es como todo. Cuando uno empieza a hacer un sobreestímulo de un receptor de la piel, de un receptor de tacto, usted lo estimula hasta que ya ese estímulo como que bloquea la transmisión nerviosa y ya no se siente. O sí, se pierde ya como esa diferenciación. Yo creo que pues esto es simplemente una hipótesis, que seguramente con el entrenamiento, esos sensores de CO2 o de hidrogeniones pueden aumentar la capacidad de sostener apneas en esas personas que hacen entrenamientos pues marcados de buceo a pulmón libre. Creo yo que es por eso que logran esos tiempos de apnea, por el entrenamiento. Pero ya cuando llegan, digamos, a un caso de ahogamiento o pérdida de la conciencia, tiene que ver con los cambios en esos niveles del oxígeno en el organismo, que ya se desconecta el cerebro. Hay un paro respiratorio inicial que no necesariamente lleva a un paro cardíaco. Puede haber una inhalación final y ahí va a haber una aspiración de agua, se llenan los pulmones de agua y se muere el buzo. Creo yo que ese es pues como el mecanismo. Excelente. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en el segundo bloque. Vamos a ver si logramos avanzar en este bloque un poquito. Bueno, entonces vamos a ver el CO2 en el universo. Ya nos vamos para otro mundo. Entonces, hay una pregunta, Sergio, antes de terminar este bloque, por favor. Sí, claro que sí. Sí, tengo una pregunta para relacionar el tema que estamos tocando con el tema de la exploración espacial humana. Tengo entendido, no sé si sea vigente, pero en la época
del programa espacial soviético, creo que había una diferencia en la formulación de la atmósfera en sus naves espaciales con respecto a la estrategia estadounidense. No sé si pueden comentar algo así. Entiendo que, no sé si eran los estadounidenses que utilizaban una alta concentración de oxígeno y los soviéticos una mezcla de gases, pero no estoy seguro ahí cómo jugaba o si había presencia del CO2 en la formulación de esas atmósferas en las naves soviéticas. Increíble pregunta, pero no la sé. Ni idea. Pero hay un muchacho que va mucho a Beba, que sabe mucho de aeroespacial. Se la hacemos a Andrés algún día. Fueron los ensayos y estaban en el Apolo 1, la atmósfera dentro de la cápsula era un 100% de oxígeno. Hubo una pequeña chispa, un cortocircuito en el panel y la cápsula se incendió completamente. Digamos que los astronautas no sobrevivieron mucho porque pues básicamente la atmósfera al interior de la cápsula explotó toda y ellos no pudieron salir porque la presión del interior de la cápsula era mucho mayor que la presión que había afuera y la escotilla abría hacia afuera, entonces fue imposible para ellos jalarla hacia adentro para poder escapar. Desde eso entonces se hizo una mezcla de gases más parecida a la que tenemos nosotros, la atmósfera usual, que es como 28% oxígeno, el resto nitrógeno. En el programa soviético también hubo situaciones en las que se usaba una mezcla de oxígeno mucho mayor y también les pasó algo similar y el astronauta pues que estaba, digamos, con una especie como de hornilla donde preparaba pues, calentaba digamos su bebida y sus alimentos, en algún momento también se incendió el entorno donde él estaba y pereció por eso. Entonces también se buscó que hubiera una mezcla que fuera menos reactiva para ese tipo de situaciones. En ambos programas les pasó y perdieron astronautas por eso y cosmonautas. No sé si va a responder tu pregunta. Sí, era tratar de relacionar con los fenómenos, pues, digamos, fisiológicos de la presencia de CO2 en esa atmósfera de las naves espaciales, pues de aquí hablamos también de exploración espacial. Pues. Claro. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, Sergio, muchas gracias. Muy chévere respuesta. Bueno, vamos al CO2 en el universo. El CO2 es la sexta molécula más abundante del universo. La primera es el hidrógeno molecular. La segunda es el monóxido de carbono, CO. La tercera es el agua. La cuarta es el amoníaco, NH3. La quinta es el metano, CH4. La sexta es el dióxido de carbono. En el séptimo lugar está el cianuro de hidrógeno, HCN. El formaldehído, H2CO está en el octavo lugar y el acetileno, C2H2 en el noveno. O sea que es la sexta molécula más abundante del universo. Es asombroso que la segunda es el monóxido de carbono y la tercera es el agua. ¿Dónde se encuentra el CO2? El CO2 se encuentra principalmente en hielos interestelares, en núcleos cometarios, en atmósferas planetarias, en cuerpos helados del sistema planetario, en discos protoplanetarios, en atmósferas estelares frías, en estrellas muy frías como enanas marrón y estrellas de tipo M, y generalmente en la parte exterior. En el interior de las estrellas no hay CO2 por las altas temperaturas. Es un ambiente ionizado, muy difícil para CO2. Entonces, vamos a empezar a entender cómo es que se formó el CO2 y cuándo se formó. ¿Cuándo se formó el CO2? Las primeras estrellas que se formaron más o menos cuando el universo tenía entre 100 y 300 millones de años. Esto ha cambiado mucho con el nuevo telescopio James Webb. Antes se pensaba que era como 1.000 millones de años, pero ahora es como 100, muy temprano. Después del Big Bang, se les llama estrellas de población 3. Estas estrellas eran muy masivas y de vida muy corta. Algunas terminaron como supernovas o agujeros negros. Posiblemente mucho más tarde, 1.000 millones o 3.000 millones después del Big Bang,
cuando ya había estrellas de menos masivas de población de 2, fue cuando vientos interlaterales más suaves permitieron un enfriamiento gradual que posibilitó la formación de las primeras nubes moleculares frías, enriquecidas con elementos pesados. En estas condiciones es posible que el carbono y el oxígeno se combinen químicamente. En general, el CO2 requería disponibilidad de carbono y oxígeno, obvio, y bajas temperaturas y altas densidades. Porque recuerde que el CO2 se forma en el universo primero como un gas y luego como un sólido. Porque para formarse como un gas necesita ciertas temperaturas y necesita temperaturas más bajas a formarse como un sólido. Vamos a ver eso. Entonces, los granos de polvo en el universo actuaron como catalizadores, produciendo superficies donde los átomos se pueden adherirse y como escudos protectores, como un apantallamiento. Para entender esto de una forma un poco más fácil, digámoslo así, hay que tener en cuenta que para que pudiera formarse el CO2, el universo tuvo que enfriarse globalmente hasta entre 20 grados Kelvin a 1500 grados Kelvin, para que existieran regiones donde la química molecular pudiera crear el CO2 como un gas. Este sucedió entre 1000 y 2000 millones de años después del Big Bang. O sea, tiene que enfriarse el universo suficiente para que se cree el CO2 como un gas. Por otro lado, para formar el CO2 como un sólido, el universo tuvo que enfriarse entre 10 a 20 Kelvin, o sea, menos 263 o menos 253 grados centígrados. Recordemos que la temperatura media del universo actual es de 2.7, o sea, menos 270 grados centígrados. Dicho de otra manera, el CO2 se formó primero como un gas, como decía ahora, y a medida que se estaba enfriando el universo se pudo formar como un sólido. O sea, el CO2 comenzó como un gas y después, al enfriarse suficiente el universo, se pudo formar como un sólido. La lógica temporal podría ser esta. Primero, se necesitó carbono y oxígeno, de supernovas seguramente. Y segundo, formación de CO2 como gas, zonas templadas, de 20 grados Kelvin a 1500 grados Kelvin. Y tercero, formación de CO2 como sólido al enfriarse por debajo de 20 Kelvin, o sea, de unos 253 más o menos grados centígrados. Entonces, el rango de 20 a 1500 Kelvin, o sea, menos 253 grados centígrados, más o menos, es el rango donde el CO2 puede existir como un gas, dependiendo de la presión. Por debajo de 20 cae la presión, es importantísima en esto, y ya lo vamos a ver. Por debajo de 20 Kelvin se congela, y por encima de 1500 Kelvin se disocia. La presión es crucial, porque a baja presión el CO2 puede sublimar directo a gas a temperaturas más bajas. Pues repito esto. Esto es muy importante para entender los cometas, por ejemplo. La presión es crucial. ¿Por qué? Porque a baja presión el CO2 puede sublimar directo a gas a temperaturas más bajas. Y a alta presión puede mantenerse sólido a temperaturas más altas. Voy a volver a repetir. La presión es crucial. ¿Por qué? Porque a baja presión el CO2 puede sublimar directo a gas a temperaturas más bajas. Y a alta presión puede mantenerse sólido a temperaturas más altas. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay un ejemplo que nos ayuda a entender esto mejor. En un cometa, en su superficie, la presión es muy baja o incluso nula. Tiene una atmósfera muy pequeña. Hay unas que tienen una atmósfera más grandecita, pero es muy baja la presión de la atmósfera. Allí el CO2 sólido puede sublimar a temperaturas cercanas a menos 150 o a menos 170 grados centígrados al acercarse al Sol. Por ejemplo, sublima de sólido a gas a temperaturas más frías que en la Tierra. En la Tierra, con una atmósfera de presión, un bar, el sólido de CO2, o sea, el hielo seco, sublima a menos 78.5 grados centígrados. O sea,
de sólido, el CO2 sublima de hielo seco a gas a menos 78 grados centígrados, mientras que si se acerca, por ejemplo, ese nuevo cometa que hay ahora, que es interestelar, se acerca al Sol y empieza a sublimar el CO2 sólido, a sublimar a menos 150, menos 170 grados centígrados, a mucho menor temperatura. Eso es lo que produce tanto la coma del cometa como la cola. También la produce otros gases, pues, como el agua, vapor, etcétera. Pero el CO2 es un componente muy importante de algunos cometas. Entonces, este coma y esta cola de esta sublimación es la parte más grande de todo el cometa. El cometa en realidad es una cosa pequeña y uno la puede ver es por estos gases que se subliman, inclusive a menor temperatura que en la Tierra, por tener una presión atmosférica menor. ¿Eso está entendido, muchachos? Sí, Sergio, de hecho estaba pensando, esta mañana grabando Universo en Expansión, hablábamos sobre cómo este Atlas I3 está generando una cola chiquitica, a pesar de que es un cometa muy grande, ¿cierto? Y es que de alguna manera la cola que está generando es principalmente de dióxido de carbono y la está generando en dirección hacia el Sol. O sea, no en dirección contraria al Sol, sino en dirección hacia el Sol, que es una cosa muy rara. Entonces, pensaba en lo que estabas diciendo y es que precisamente la parte del cometa que le está dando la cara al Sol se está calentando, a pesar de que está muy lejos, se está calentando y está liberando a muy bajas temperaturas, como lo acabaste de decir, géiseres de dióxido de carbono. Exacto. Eso es muy importante. Ahí vamos entendiendo el CO2 para que no nos metan el dedo a la boca algunos políticos con pendejadas, pues, con cambios climáticos sin entender el CO2. Bueno. Ahí se... Entonces, no, disculpe pues la anotación, pero es que sí. Bueno, entonces, ¿en qué condiciones puede existir el CO2 como un líquido? Porque es que ya hablamos que existe como un gas, existe como un sólido, pero ¿en qué condiciones puede existir como un líquido el CO2? Para entender esto, miremos lo que es el punto triple del CO2, que es la combinación de temperaturas y presiones altas en la que puede coexistir sus tres fases, sólido, líquido y gaseoso. El agua tiene el punto triple también. Ya voy a dar un ejemplo sobre el agua. Entonces vamos a ver el punto triple. En este punto el CO2 puede pasar de un estado al otro sin necesidad de cambiar ni la temperatura ni la presión. Basta con variar levemente el equilibrio. Entonces, el punto triple del CO2 está con una presión atmosférica de 5.1 de presión total, no de presión parcial, no de presión parcial como en la Tierra, sino de presión total. Y de menos 56.6 grados centígrados. O sea, la presión parcial en la Tierra, tenemos una presión total de una atmósfera con una presión parcial de CO2 de 0.0004. Como le decía el doctor, la presión parcial del CO2 en la Tierra es bajísima. No insignificante, pero sí muy baja. Esto es muy importante para entender la vida, la posibilidad de vida en otros planetas. Aquí está una clave. Entonces, una presión parcial de CO2 es muy baja la que nosotros tenemos. Entonces, se necesita 5.1 atmósferas con una presión total, de presión total y menos 56.6 grados centígrados. En la Tierra, al no tener 5.1 atmósferas, sino una atmósfera, nosotros no tenemos sino una atmósfera, un paréntesis aquí que quiero decir que es una atmósfera de presión. Entonces nosotros tenemos en la Tierra una atmósfera que es igual a 1.01325 de bar.
no un bar. Ojo que no es un bar, es 1.03225 de bar. Y una atmósfera es igual a la columna de 760 milímetros de mercurio. Una subida en la columna de 760 milímetros que es igual a 760 torr. Y una atmósfera es igual a 14.6959 psi. Una atmósfera es igual a un bar, que es igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que es igual a 14.7 libras por pulgada cuadrada, que es PSI. Quiero decirle esto porque es unas cifras que uno las debe tener como arribita en la mente, ¿cierto? Entonces, volvamos a la Tierra. Entonces la Tierra, al tener 5.1 atmósferas, no, la Tierra no tiene 5.1 atmósferas. ¿Cuándo va a tener la Tierra 5.1 atmósferas? Tiene una atmósfera. El estado líquido nunca se da. Por esto se sublima de sólido a gas a menos 78 grados centígrados. O sea, la Tierra nunca tendrá el estado líquido del CO2. En cuerpos planetarios o en laboratorios donde se puede alcanzar presiones mayores de 5.1, el CO2 puede comportarse como un líquido. O sea, en laboratorios usted puede simular esa presión, incluso a presiones todavía mayores, de 73 atmósferas y temperaturas superiores a 31 grados centígrados, el CO2 entra en un estado de supercrítico, que no es ni líquido ni gas, sino un intermedio con propiedades de ambos. Este estado es muy usado en la industria. Este estado de menos 70 a 73 atmósferas que se obtiene en el laboratorio y 31 grados centígrados supercrítico se utiliza para descafeinar café en la industria. Entonces, Mario tiene una pregunta. No, pues simplemente eso que acabas de decir, Sergio, es demasiado importante porque nos va a justificar por qué en el océano profundo no hay organismos que utilicen estructuras de carbonato de calcio, que utilicen el carbono a través de los carbonatos. Mario, excelente. Porque está muy baja temperatura, a mucha presión, por lo tanto el CO2 no está disponible para hacer estructuras. Por eso los organismos que hacen, que los corales, muchos de mis gusanos marinos, muchos caracoles, etcétera, que hacen estructuras de carbonato de calcio, están a poca profundidad. Por ejemplo, hemos visto que en gran profundidad hay unos gusanos con unas antenitas y con unas patitas que le llaman el pepino de mar como cerdito, los cerditos de mar. Esos organismos que son relacionados con las estrellas de mar y con los erizos de mar, no tienen estructuras de carbonato de calcio. Si hubiera erizos, de hecho están los crinoideos que tienen unas rutas de fijación de carbonato de calcio diferente, y esos son los únicos o los pocos organismos invertebrados que tienen estructura de carbonato de calcio a gran profundidad. Excelente, Mario. Excelente, excelente. Eso lo vamos a ver cuando llevamos otro bloque que es con la vida. Es un bloque sensacional. Entonces, recordemos una nota para recordar. El punto triple del agua puede coexistir en forma estable en sus tres fases: sólido, hielo, líquido y vapor, digámoslo así, ¿cierto? El valor es a una temperatura de 0.01 grados centígrados y menos 273.16 Kelvin y una presión de 611 pascales. Por aquí está. Espera, hagamos una pregunta porque esto es muy importante aquí, esta partecita, porque vamos a Marte. Sí. Sergio, hola. Es que, bueno, yo venía ahora en el automóvil y no pude responderte la pregunta de mioglobina con la hemoglobina, pero bueno, después. Pero hay una cosa que es muy importante, es que una atmósfera es a nivel del mar, ¿no? Entonces, volviendo al asunto del Everest,
por ejemplo, cuando Reynolds me dice que tiene una capacidad pues, de respirar a esas concentraciones tan bajas de oxígeno, pues que fue capaz de subir a pues, todos los 8.000 sin oxígeno, pues además de eso es capaz de soportar en esos 8.000.3 atmósferas. A esa altura ya no hay esa presión atmosférica, ¿sí? Es importante que sepamos eso también. Correcto. Mauricio, y la pregunta era esta. Las buceadoras AMAN de Japón son capaces de hacer ontogénicamente, adquirir adaptaciones ontogénicas esplénicas, de retraso del impulso respiratorio, de, bueno, una cantidad de cosas. Y los Sherman son capaces de poder llevar toda esa carga con niveles de oxígeno más bajos. ¿Esas adaptaciones ontogénicas son heredables o no? Esa era la pregunta que estamos haciendo. Claro que sí. De hecho, ya se ha estudiado en muchas poblaciones que, por ejemplo, estos polinesios que son capaces, así como estas japonesas, de sacar cantidades pues, de pesca marina a punta de apnea, pues lo hacen, pero pues bajan, y pues aquellos que saben buceo, aquellos que hemos practicado buceo, bajan máximo, es decir, en apnea a unos 15, digamos 20 metros máximo, y estos tienen la capacidad que creo que son capaces de bajar a 35, 40 metros, pero de allí para abajo, y eso pues nos lo puede contar nuestro colega médico y Mario, allí el problema ya no es tanto oxígeno y CO2, es nitrógeno, que ese es el otro problema. Pero no con la apnea, con tanques sí es el problema. Sí, no. Exacto, porque es que de ahí para allá no se puede hacer apnea, pues no se puede hacer a pulmón libre, ya bajar a esa presión que es tan alta. Allí el número de atmósferas aumenta, sí, a unas cantidades, pero increíblemente. Pero sí se baja, a ver, después de 30 metros ya no hay flotabilidad, ya es caída libre, o sea, ya el aire no te empuja para arriba, ya es caída libre, y ya los campeones mundiales de apnea, pues la misma Sofía ha bajado más de 100 metros, y hay gente que ya tiene 180, casi 200 metros, entonces sí bajan con la bocanada de aire y vuelven y suben con la misma. Lo que no podrían hacer es, por ejemplo, si abajo ya no tienen oxígeno, no podrían botar el aire y tomar oxígeno de un buzo, por ejemplo, que les dé desde un tanque, no podrían, por la... Sí, pero recordemos que también los gases te van a entrar por la piel. No solamente esos gases no solo van a entrar por tu tanque o por tu bomba respiratoria, ¿no? Ese es el otro problema también. Correcto. Bueno, entonces pongamos atención aquí en este punto que es astrobiológico, muchachos. Bueno, el punto triple del agua, el valor es a una temperatura de 0.01 grados centígrados, o sea, 273.16 grados Kelvin, y una presión de 611 pascales o 0.6 kilopascales, o sea, que sería el 0.06 de atmósfera al 0.6% terrestre, o 6,11 milibares, o sea, 6 milibares. ¿Qué quiere decir esto? En la Tierra, una presión atmosférica de una atmósfera, el agua no alcanza el punto triple de forma natural, solo en laboratorios y en cámaras de vacío. Pero si ustedes ponen atención a los valores que yo le di, en Marte puede coexistir en sus tres estados. Tiene una presión atmosférica cercana al punto triple, que es de 6 milibares. Pero el agua líquida es muy inestable en Marte. O sea, pueden estar los tres estados, pero cuando entra el estado líquido, ahí mismo, como está en el punto triple, pasa a sólido o pasa a gas y no se mantiene en el estado líquido. Pero en teoría, Marte tiene
está muy cercano al triple point of the water. ¿Entendido eso? Entonces, vamos. Yo creo que eso lo hemos visto en Ameba, Andrés, ¿cierto? Anteriormente. Yo creo que sí. Sí, pero con el dióxido de carbono no. Con el agua lo hemos visto mucho. Con el agua, sí. El CO2 en la Tierra actualmente, la mayor parte del CO2 en la Tierra está en forma de gas. En forma sólida, lo que llamamos el hielo seco, en nuestra Tierra es muy raro en forma natural. Requiere temperaturas muy bajas de menos 78.5 y sostenidas. Y solamente y hay que tener en cuenta la presión parcial de CO2. O sea que Mario sabe que mantenerse menos 78.5 grados en la Tierra es muy raro y mantenido, y la presión parcial bien baja es muy difícil que mantenerse el hielo, o sea, que el CO2 se mantenga en la Tierra así. O sea, mantenerlo en forma sólida solamente de laboratorios. Y lo hacemos en laboratorios para una cantidad de cosas en la industria, transportar embriones, etcétera, etcétera. O sea, es súper importante producir estos menos 78 grados centígrados a determinada presión de CO2 para poder crear el hielo seco, que es tan importante en muchos procesos en la Tierra. O sea, industriales. O sea, ahora, por otro lado, el CO2 es el quinto gas más abundante en la atmósfera en la Tierra. El primer gas es el nitrógeno con 78%, el oxígeno 21%, como decía Mario ahora, el argón es el 0.93% o 9.300 partes por millón, para que la pensamos a ver de otra forma. El vapor de agua en zonas húmedas es de 4% y en zonas secas es del 0%, y el dióxido de carbono es de 0.43%, o sea, o 0.4, o sea, entre 420 y 415 partes por millón hoy, ¿cierto? Entonces, este gas CO2 produce un efecto invernadero en estas proporciones en la Tierra con respecto a otros gases. El 50% del efecto invernadero es el vapor de agua. El 25% es el dióxido de carbono. El 7% al 9% es el metano. El 5% de los óxidos nitrosos y el otro 5% los clorofluorocarbonos, los SFSCs, y el 8 al 10% del ozono. Vuelvo y repito estos valores. El CO2 produce un efecto invernadero en estas proporciones en la Tierra con respecto a otros gases. El 50% del efecto invernadero de la Tierra es el agua, el 25% el CO2, el 7 al 9% el metano, puede ser llegar al 10%, el 5% los óxidos nitrosos, el 5% los fluorocarbonos y el 8 al 10% del ozono. Otro dato que es muy importante para que entendamos la molécula del CO2 es qué posición ocupa el CO2 como potencial gas de efecto invernadero cuando se compara con otros gases. Entonces pongamos como parámetro el CO2 y le ponemos un GWP, que es lo que se utiliza. O sea que el CO2 tiene un GWP, que es una medida, o sea, una unidad. Entonces, ¿cuáles son los gases más potentes que el CO2? Nota, recuerde que este GWP tiene un horizonte temporal de 100 años. Hay otros a 20 años. Entonces usted puede encontrar otros datos porque el horizonte temporal en que te están dando esos datos es de 20 años y yo te lo estoy dando a 100. ¿Listo? Hay una molécula que se llama el hexafluoruro de azufre, SF6, que tiene 25.500 veces más potencia de CO2 como efecto invernadero, 23.500 veces más. Puedes imaginar ustedes. Los tetrafluoruros de carbono, que son los CF4, tienen como 6.630 veces más. Y los óxidos nitrosos tienen 298 veces más. El metano
tiene entre 25 y 28 e incluso 30 veces más potencia que el CO2, el metano. El vapor de agua tiene un GPU de menor a 1. Entonces usted me va a preguntar a mí, ¿pero por qué tampoco? Si siempre se dijo, y lo acabo de decir, que el vapor de agua es el mayor fuente de potencia del invernadero y es más potente que el CO2. Siempre lo hemos visto, que el vapor de agua es más potente que el CO2. Pero ¿por qué es menor que 1? ¿Cierto? En GWP. Porque hay dos formas de medir el potencial. El primero es la potencial de calentamiento global y el segundo es la capacidad de absorción de radiación infrarroja. Si se tiene en cuenta el segundo, que es la capacidad de absorción de radiación infrarroja, una molécula de agua absorbe más radiación infrarroja que una de CO2. Por esto el vapor de agua causa el 50% del efecto invernadero total. Eso es enorme. En este punto es bueno recordar que los gases de efecto invernadero tienen la propiedad de absorber radiación infrarroja. Por eso es que el potencial de absorción de radiación infrarroja del agua es mayor. Por eso es tan potente como gas de efecto invernadero. Entonces, los gases de efecto invernadero tienen la propiedad de absorber radiación infrarroja. Estos gases actúan como una especie de manta, digámoslo así, como atrapando la radiación infrarroja y devolviéndola a la superficie. Vamos a ser un poquitico más precisos en esto, para saber qué es el efecto invernadero. Los gases como el CO2, el metano que acabamos de nombrar, el agua, los nitrógenos óxidos, N2O, etcétera, son transparentes a la radiación entrante, pero absorben y remiten la radiación infrarroja saliente. Esto crea el efecto invernadero que logra mantener la Tierra aproximadamente entre 33 al 35% más cálida que lo que estaría sin estos gases de efecto en la atmósfera. O sea, estos gases de efecto invernadero mantienen la Tierra 33% a 35% más cálida. Ya ustedes pueden imaginarse qué pasaría si no existieran, ¿cierto? Sí, pero esos dos gases que mencionaste, que son el hexafluoruro de azufre y el tetrafluoruro de carbono, pues son lógicamente artificiales. Entonces, sí, son artificiales, no son exactos. Muy buena observación. Son los gases que no son comunes en la atmósfera. El único que es común es el metano con 28% más, los nitrógenos óxidos con 290 y pico, esos son importantes, y el vapor de agua, pues, cierto, que es entonces ya sabemos que estos gases han mantenido la Tierra 33 al 35% más cálida que lo que no estaría sin esos gases. Imagínense lo importante que fueron estos gases cuando el Sol era un 33 o un 35% casualmente más débil. ¿Listo? Eso lo vamos a ver mucho más adelante en las atmósferas planetarias según el CO2. Entonces, en términos generales, la Tierra recibe radiación solar de alta energía, principalmente luz visible y ultravioleta, y emite radiación infrarroja de menor energía y calidad, creando una huella termodinámica. Esa es la huella termodinámica que nosotros dejamos, esa radiación de baja calidad de infrarrojo. Esta huella puede indicar varios procesos bióticos como la fotosíntesis, ciclos bioquímicos, etc. O sea que, en otras palabras, la vida influye en la composición de esos gases atmosféricos, como lo acabamos de decir, porque la vida influye en el metano. O sea, el metano se mantiene, cuando hay oxígeno, se mantiene por procesos bióticos, porque el metano, cuando reacciona con el oxígeno, produce CO2 más agua. O sea, el metano, el oxígeno depleta el metano, entonces es de origen biológico. Y entonces los gases que produce la biota son muy importantes en la composición de esta composición atmosférica. Y segundo, procesos no abióticos como biológicos simplemente se explican como la diferencia de energía solar entrante y saliente, pues, con procesos no abióticos. Pero esa huella termodinámica indica procesos bióticos. Es muy, o sea, nosotros podemos estar dejando una huella termodinámica
que nos indique de que es un biomarcador en la Tierra, ¿cierto? Por esa huella termodinámica. Nos vamos a profundizar un poco sobre los diferentes estados del CO2 para entender mejor las atmósferas planetarias. O sea, ¿por qué no se da el CO2 sólido, no se da en la Tierra naturalmente o es muy escaso? En primer lugar, se necesitan las temperaturas que son muy difíciles, Mario, de menos 78 grados, que son muy escasas en casi todos los lugares y además solo estacionales. Pero hay otros factores como la presión parcial de CO2. Y vuelvo y cito esto porque aquí es donde entra una parte importantísima de la comprensión de esto, que es la presión parcial de CO2, que no es suficientemente alta. La presión parcial de CO2 en la Tierra es muy baja. Vuelvo y repito ese valor. La presión parcial de CO2 es de 0.0004 atmósferas, lo que quiere decir que el CO2 es solo el 0.04% de la atmósfera. O sea, es bajísima. La presión parcial del CO2 es fundamental porque se necesitan suficientes moléculas chocando en una superficie fría. Con una presión tan baja hay muy pocas moléculas disponibles. El otro problema es la competencia con otras moléculas como el nitrógeno y el oxígeno, que compiten y no dejan que el CO2 se junte. En otras palabras, es la presión que ejerce especialmente el CO2, no el aire. Es la presión que ejerce el CO2, no el aire. Y esto va a ser muy importante, este punto, en la vida, porque como dice Mario, la vida puede reducir el CO2, sí, y crear la fotosíntesis, que es la base de los sistemas biológicos en la Tierra, en nuestro planeta. Pero necesita, para hacer eso, presiones parciales de CO2. Con una presión parcial de CO2 como en Marte, es imposible que la fotosíntesis funcione. Pero, digamos el ejemplo de Marte. Comparemos esto con Marte. Marte tiene un 93.5 de CO2, o sea, es una atmósfera rica en CO2. Ya tenemos CO2 allá. Podemos terraformar Marte porque tenemos CO2, pero no tenemos la presión parcial de CO2, que es absolutamente crucial. O sea, habría que aglutinar el CO2 en alguna forma para poder tener la posibilidad de crear invernaderos en Marte. El otro porcentaje es 93% de CO2 y 2.7 de nitrógeno y argón 1.6 y de oxígeno es 0.13, que viene, ese oxígeno viene de la disociación del CO2, no es un oxígeno, sino que es 0.3, viene de la disociación del CO2, es un oxígeno biológico. Y el agua, o sea, el H2O es variable y estacional. Todos sabemos que el agua en Marte es muy variable y estacional. La presión parcial de CO2 de 0.57 kiloparsecs es mayor que en la Tierra. O sea, que es muy baja. Unas 13 o 14 veces mayor, aunque el CO2 está más concentrado porcentualmente. La cantidad total del gas CO2 es menor. La presión atmosférica es de 0.6% de la terrestre, o sea, lo que les decía el valor yo a ustedes, el 0.6% de la terrestre, o sea, 0.006 de atmósfera, o sea, 6 milibares, o sea, 6 milibares. Aunque la presión atmosférica sea baja y por el hecho de estar compuesta de mayoritariamente por CO2, Marte, con temperaturas bajas de menos 125, menos 135 en los polos, o una media de menos 63 grados centígrados por debajo del punto de sublimación terrestre, es posible que el CO2 gaseoso tenga una sublimación inversa llamada deposición y pase de gas a sólido en Marte. Esto es importante y con esto terminamos ya. Si alguien quiere una pregunta, pero vuelvo y repito esta última parte. Mire, es posible en Marte que el CO2 gaseoso tenga una sublimación inversa,
también llamada deposición, y pase de gas a sólido en Marte. Este valor es de menos 125 grados centígrados a menos 135, no de menos 78 como en la Tierra, pero si sube de este punto, sublima gas. O sea, es un punto muy, muy crítico en Marte. O sea, si sube de ese punto, sublima gas, pero puede pasar de gas a sólido en una sublimación inversa, lo que es absolutamente imposible en la Tierra. ¿Por qué es la misma temperatura? Porque representa el punto de equilibrio entre la fase sólida y gaseosa a esa presión atmosférica en Marte. Es la misma. ¿Por qué? Porque representa el punto de equilibrio entre la fase sólida y gaseosa a esa presión en Marte. ¿Entendido eso, Andrés? Eso es importante porque esa sublimación inversa es muy importante que se pueda dar en Marte. O sea, en Marte tenemos CO2. Es curioso porque mira que el CO2 no es tan común en el sistema solar, realmente. El CO2 es muy escaso en el sistema solar. Es irónico, porque podemos encontrar CO2 un 96% en Marte, en Venus, en Marte 95%, pero en la Tierra el 0.04%, en Calizo es tenue, en Titania muy tenue, es estacional una luna de Urano, en cometas cuando sublima al acercarse al Sol, en Encelado, en plumas por criovolcanismo y en Io en pequeñas trazas. O sea, el CO2, que es la molécula en la cual la vida sustenta la forma de incorporar carbono en los sistemas biológicos, es muy escaso en el sistema solar. No es tan común. Venus tiene mucha cantidad y Marte también, pero la presión parcial de CO2 es muy baja y la vida no podría incorporar CO2 por la presión tan baja, como dice Mario, de CO2 en Marte. O sea, la presión de CO2 no le da a la vida para empezar, como está diciendo Mario ahora. Una pregunta de Mauricio, lo oímos. Sí, no, pues que recordemos tres cosas, pues básicamente dos esenciales, Sergio. Y nosotros tenemos sólido y líquido CO2 en la Tierra y es muy común. Sí, creo que todos recordamos haber comido helados y el señor utilizaba hielo seco para vendernos los helados, que lo guardaba en esas cajas de icopor. Pero también recordemos que está en estado líquido, sí, por la ley de Henry, en las gaseosas, sí. Entonces allí tenemos, digamos, los tres estados de manera común, sí, clásica en la Tierra, y pues los conocemos y los aprovechamos tecnológicamente de igual manera los tres estados aquí en la Tierra. La industria maneja mucho pero ese CO2 sólido, hielo seco, se obtiene eso en los laboratorios, porque de forma natural es muy difícil, porque se necesitan menos 78 grados centígrados constantes y una presión parcial de CO2 muy grande. O sea que es muy difícil ese CO2 sólido, sino que ese laboratorio lo utilizamos para embriones, por ejemplo, Mauricio. No, pero no es tan complejo, no es tan complejo como, no es tan difícil producirlo, ¿no? ¿Cómo es de obtener eso? No sé, la analogía, ¿cómo se obtiene? Básicamente se requiere presión, ¿sí? Y se requiere el gas de CO2 para fabricar ese hielo, ¿sí? Básicamente, pero no es tan difícil obtenerlo tecnológicamente. Ya hace muchísimos años que preparamos hielo seco en la Tierra y sin, pues, no es necesario laboratorios. Hoy está en manos de mucha gente que lo puede fabricar, ¿no? No se requiere un super laboratorio para eso, ¿sí? Igualmente, esa misma tecnología es lo que se adapta para las gaseosas, porque pues definitivamente lo agregamos allí y al mezclarse pues hace parte en un momento dado de líquido disuelto con el agua, por ejemplo. Correcto, muy bien. Entonces pienso concluir con algo, en términos generales, este bloque,
Para que se forme el CO2 gaseoso en el universo, este tuvo que enfriarse como un todo entre 20 a 1500 grados Kelvin. Por encima de 1500 grados Kelvin, el CO2 no puede existir, se disocia, y para que se produjera la sublimación inversa, que pasara de gas a sólido, tuvo que enfriarse aún más, de 10 Kelvin a 20 Kelvin, o sea, menos 263. O sea, que en el universo el CO2 pasó de gas a sólido, la sublimación inversa. Lo puso naturalmente, ¿cierto? Pero cuando llegó a una temperatura como un todo el universo de menos 263 grados centígrados, más o menos. Y luego la supervivencia de esta molécula como gas o como sólido en nubes interestelares, en cometas, asteroides, discos protoplanetarios, planetas, etcétera, hasta lo que usted quiera, depende de la concentración o presión parcial, también de la temperatura y de la presión atmosférica total. Eso es como una conclusión de este puntico. Veremos un momentico las implicaciones de esto. En esas nubes moleculares frías, cerca al nacimiento de las estrellas, donde la presión es muy baja, Mauricio, la presión es muy baja, casi la del vacío, y la densidad es muy baja, el CO2 gaseoso puede existir a muy bajas temperaturas, de forma gaseosa, por la presión. Es que la presión es fundamental. Entonces puede existir el CO2 de forma gaseosa. Es como un gas ultradiluido donde las moléculas están separadas, que se comporta más o menos como partículas independientes flotando en el vacío, manteniendo su estado gaseoso, incluso en el frío extremo. Por esta razón es que las líneas espectrales del CO2 gaseoso se pueden detectar en regiones de formación estelar. Es por esta la razón, la que usted puede ver en los espectros, el CO2 gaseoso, porque puede existir a esas bajas temperaturas de forma gaseosa por la presión parcial tan baja del CO2. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que dentro de 8 días, cerrando aquí, si de pronto tiene algún comentario final, ya me están pidiendo el salón, entonces debemos ir cerrando la sesión. ¿Tiene algún comentario final para que vamos cerrando? Dentro de 8 días arrancamos con qué tema. En 8 días empezamos las propiedades del CO2 para que miremos eso de las gaseosas de Mauricio. Es una cosa corta y empezamos el ciclo del CO2. Ya entender el ciclo del CO2 en la Tierra. Perfecto, Sergio, listo. Y si quieres, pues me puedes mandar como algunos subtemas o algunas gráficas que yo pueda ir mostrando. Claro que sí, más adelante metemos gráficas, claro. Listo, perfecto. A todos y a todas, muchas gracias por los aportes. A Mario, a William, a Mauricio, bueno, a todos los que hicieron preguntas, se me escapan algunos. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días, entonces, para que continuemos hablando del CO2. Sergio, muchas gracias a ti por haber preparado esto para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, nos vemos, Andrew. Gracias. Vamos, profe Mauro. Chao. Chao, Sergio. No, Byron, gracias. Muchas gracias.